¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. ¿De qué les voy a comentar o voy a hablar hoy día? Bueno, los líderes de los testigos de Jehová, los ancianos, como se llaman ellos, tienen un manual secreto, porque ningún testigo de Jehová, ¿no es cierto?, que no esté dentro de esta categoría, podemos decir, o dentro de este nivel, puede tener acceso a esa información, salvo que quiera ingresar a las páginas de internet, cosa que tienen estrictamente prohibido. Pero igual yo sé que muchos discurren por allí por la web. Entonces, este manual, me recuerdo que en mi época de anciano no tenía tantas modificaciones tan seguido. Y justamente ahí me han hecho llegar una información que tiene que ver con algunos cambios que se están haciendo en menos de 2 años, porque estamos hablando del manual de abril del 2020 versus el de octubre 2021. Y justamente quiero compartir con ustedes parte de esa información y, digamos, comentarles al menos mi apreciación, y obviamente también ustedes, como de costumbre, ¿no es cierto?, complementan esto con sus comentarios allí en el video. Bueno, en el manual de abril del 2020 decía, y aquí lo tengo yo, lo saqué acá, uno de los párrafos del capítulo 1, el párrafo 16. Estas son las instrucciones para los ancianos. Ellos después la aplican sutilmente al resto de los testigos, pero esto no está disponible para los testigos. Y esto tiene que ver con el tema del mantenimiento de los salones y el uso de esos fondos. Bueno, en el manual antiguo decía respecto de, ¿no es cierto?, cómo cubrir los gastos. Así que leemos más o menos lo que decía. Si varias congregaciones comparten el salón, revisar y aprobar la cantidad de contribución mensual al comité de mantenimiento del Salón del Reino para el siguiente año de servicio a fin de cubrir los gastos de funcionamiento. Los cuerpos de ancianos de las congregaciones que comparten un Salón del Reino harán constar por escrito las decisiones adoptadas con respecto al salón. El acuerdo estipulará cómo se va a usar, cómo se va a cuidar, cuándo se van a celebrar las reuniones, horarios, el aporte de cada congregación, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero alargarme mucho porque el párrafo es largo, pero sí llama la atención el cambio que hacen, y el párrafo queda muy, pero muy acotado. Para octubre de 2021, la versión nueva. Este mismo párrafo dice: determinar el saldo máximo de fondos de la congregación, y aquí viene lo interesante: recomendar a la congregación que se donen los fondos sobrantes para la obra mundial. En el fondo, ¿qué están haciendo acá estos hipócritas? Pues porque no se le puede decir otra cosa, ¿sí? Si usted ve, ¿no es cierto?, los líderes dicen: nosotros no pedimos dinero. ¿Pero qué están haciendo acá? Ya, van a gastar una cantidad de X, perfecto, pero todo lo que sobre, para nosotros. O sea, la palabra, ¿no es cierto?, el uso del lenguaje
la dialéctica es: los fondos sobrantes son para la obra mundial. ¿Y qué es la obra mundial? ¿Quién maneja los dineros de la obra mundial? ¿Cuánto dinero ingresa para esa obra mundial? No, señores, es para el uso de quienes viven a expensas de este negocio, sus líderes y otros que están por allí escondidos. Después, en el capítulo 8, párrafo 8, sobre las exigencias, ¿no es cierto?, para que nombren a alguien anciano o sirva ministerial, qué sé yo. Bueno, había allí en ese párrafo un listado de preguntas que tenía que ver con la reputación del individuo que se quería, ¿no es cierto?, recomendar para un puesto. Entonces había un listado de preguntas que se entiende que los ancianos debían tener muy claro antes de hacer una recomendación. Y particularmente tenía que ver con si este individuo había cometido adulterio. Entonces las preguntas eran: ¿cuándo tuvo lugar? ¿Fue censurado? ¿Se hizo el anuncio? ¿Lo rechazó su cónyuge? ¿Cómo lo saben? ¿Se casó con la persona con quien cometió adulterio? ¿Hay pruebas? ¿Rompió su matrimonio con de la otra persona? ¿Cómo afectó su adulterio a otro? ¿Sigue viviendo con su cónyuge inocente? ¿Ha contraído este nuevo matrimonio? ¿Por qué están convencidos? Eran varias preguntas. Pero ahora dice: si la ofensa judicial fue el adulterio, proporcionen la siguiente información: ¿continuó su matrimonio después del adulterio? ¿Cuál es su estado civil actual? ¿Rompió el adulterio, el matrimonio de la otra persona? ¿Ha logrado que el escándalo causado por su pecado quede en el olvido? ¿Y tiene buena reputación al interior o fuera de la congregación? Y después, en el párrafo 17, también se hace otra pregunta, también en este proceso de análisis y evaluación. ¿Ha estado, y esta pregunta es delicada, implicado alguna vez en su vida en abuso sexual de menores? Y eso es lo que preguntaba el manual, digamos, de abril 2020. Y el de octubre de 2021 actualizado dice: ¿ha estado implicado alguna vez a lo largo de toda su vida adulta en un caso de abuso sexual de menores? ¿Qué se cambió acá? Si la persona ha estado alguna vez en su vida, se cambió por a lo largo de toda su vida, pero adulta. Entonces, uno nota que existe, y sobre todo que en la otra habían varias preguntas que se eliminaron, entonces existe como una ambigüedad en las preguntas, como que al parecer se quiere librar o determinar cierto parámetro sobre el cual medir o juzgar, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones. A mí me huele a que hay una urgente necesidad de lacayos, y por esa razón la secta baja sus normas, las ha venido bajando en forma considerable, las exigencias para que miembros, ¿no es cierto?, de ella accedan a estos puestos. Y obviamente los que acceden a esos puestos siguen siendo los títeres útiles de los líderes principales, ¿no es cierto? Entonces la secta ha estado rebajando cada vez más estas exigencias, y al parecer también tienen una gran necesidad de que hayan más individuos, ¿no es cierto?, dóciles a las directrices de su cuerpo
gobernante, como le llaman ellos. Por eso bajan las normas y a su vez crean una especie de ambigüedad respecto de las exigencias. Y aquí, si usted es un testigo a pie, dése cuenta que este tema del abuso de menores es un tema para la secta. Es un tema. Y por eso, ¿no es cierto?, también está mencionado allí claramente en este libro. Hay un montón de directrices que le dan a los ancianos respecto de estas situaciones. De hecho, más adelante vemos que en el capítulo 14, en el párrafo 18, también hay una modificación. En el libro antiguo, ¿no es cierto?, hablaba de que en estos casos de abuso de menores, ¿no es cierto?, no se requería que una víctima de abuso sexual de menores hiciera la acusación en presencia del supuesto abusador, ni durante la investigación, ni durante las actuaciones del comité judicial. Decía, en caso excepcional de que ambos ancianos consideren necesario hablar con un menor que ha sido víctima de abuso, deben comunicarse con el departamento de servicio. Bueno, la modificación que hacen para octubre de 2021, la modificación que hacen allí, ¿no es cierto?, es que dice: a una víctima de abuso sexual se le pide, abuso sexual de menores, se le pide que haga su acusación en presencia del supuesto abusador. O sea, nunca se le pide eso. Sin embargo, si ya es adulta, puede hacerlo si quiere. Además, puede estar acompañado de una persona de uno u otro sexo que sea de su confianza cuando presente la acusación ante los ancianos. Si lo prefiere, también lo puede hacer por escrito. Entonces, al parecer, aquí de alguna forma dieran a entender de que han ido, digamos, generando una apertura para el tratamiento de estos casos, que en el fondo no debieran ellos actuar, si ese es el tema, no debieran actuar como un juzgado paralelo a la justicia ordinaria, ¿no es cierto?, donde este tipo de delitos, ¿ah?, porque esto ellos lo ven como un pecado nomás, pero la realidad es que estas cosas son tienen, ¿no es cierto?, el carácter de delitos y por lo tanto deben ser denunciados, ¿no es cierto?, a la justicia ordinaria. Pero lamentablemente la secta siempre va a buscar y busca proteger su imagen, sabiendo que este tipo de cosas o este tipo de denuncias ciertamente daña su imagen, por cuanto muchas veces estos hechos quedan expuestos también a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Entonces, pareciera ser como que hay una apertura de la secta a estos casos, a facilitar, ¿no es cierto?, las denuncias de los afectados o las afectadas por este tipo de situaciones. Pero lo que uno ve también o se da cuenta muy claramente es que muchas acciones, muchas modificaciones son empujadas por hechos externos que afectan justamente a la secta. Y esos hechos externos tienen que ver con las denuncias hacia miembros o exmiembros de ella implicados en estos tipos de abusos en el pasado. Entonces, si tú eres un testigo de Jehová,
que ves este tipo de videos, tienes que tener claro una cosa: la secta te oculta muchas cosas, y lamentablemente, con pena te digo, porque eso es lo que produces, seguir defendiendo, si todavía lo haces a pesar de ello, y considerando lo que esta organización es o enseña como la verdad. Si esa realmente es tu situación, mucho que hacer contigo no hay. Bueno, este libro, llamado el libro Pastoreen, que es de uso exclusivo de los ancianos, un libro secreto que ha dejado, ¿no es cierto?, de ser secreto. No sé qué va a hacer la secta para esconder este libro y la información allí contenida, esconderlos de los apóstatas, los activistas, como ellos quieran llamarle despectivamente, pero esconderlo es imposible. Entonces, el testigo de Jehová tiene dos opciones, dos. Una, investigar, descubrir cómo lo han engañado y tomar una decisión, salirse. Puede hacerlo de la forma que quiera, alejándose de la secta, renunciando de forma directa a la secta. Esas son decisiones de cada persona. Pero tienes que investigar, tienes que descubrir, tienes que analizar. Y lo otro, bueno, seguir creyendo una mentira, aunque muchas veces hayan cosas que no te van a calzar, pero tú igual sigues creyendo esta mal llamada verdad. Una mentira que solo nutre a un grupo de líderes, y eso es lo que tienes que tener presente. Avalar, creer, publicitar las mentiras de esta secta es nutrir la vida paradisíaca propia que viven o en la que viven los líderes de esta organización. Si no, basta con ver el broadcasting, ¿no es cierto? Y usted mismo se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cómo viven ellos versus cómo pasan pellejería muchos testigos de Jehová alrededor del mundo. ¿Por qué? Por mantenerse fieles. ¿A qué? ¿A Dios? No. A una organización sectaria que los lleva a estos límites muchas veces con la excusa de que ellos deben mantenerse separados de lo que llaman mundo. Pero los hechos muestran que esta secta también es parte integral del mundo del cual ella predica y condena, aunque sus líderes quieran hipócritamente negarlo. Así que eso quería compartirles, espero verlo en otro video con otro tipo de información. Que estén muy bien, amigos.